películas mexicanas basadas en hechos reales. Durante 1975 y 1976, el director Felipe Casals decidió realizar una trilogía de películas basadas en hechos reales sucedidos en México. Una de estas fue Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso. Canoa no es una película sobre el 68, es una historia de un linchamiento, no es ficción, que ocurre en el universo rural mexicano, donde el alcoholismo, el despojo y el fanatismo son protagonistas, precisó Felipe Casals. 1975. Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso. O más bien Malintzin, hermosa, espléndida montaña. Rodada en 1975, Canoa, Memoria de un hecho vergonzoso, fue dirigida por el mexicano Felipe Casals. Está basada en la tragedia ocurrida el 14 de septiembre de 1968 en el poblado de San Miguel Canoa, en el estado de Puebla, donde 4 jóvenes fueron masacrados brutalmente. Solo uno sobrevivió, a causa de la manipulación, ignorancia y extremo fanatismo religioso. La historia es contada a través de diferentes recursos y saltos de tiempo. En algunos momentos se usan formatos como testimonio y voz en off, haciendo que en ocasiones el filme se asemeja a un documental. La película no pudo ser filmada en el lugar donde ocurrió la masacre, tuvo que hacerse en el pueblo de Santa Rita, Tlahuapan. Para obtener el permiso, irónicamente se le tuvo que pagar 14,000 pesos mexicanos al cura del pueblo, esto en 1975. Desagradecidos, después de todo lo que he hecho por el pueblo. Son enemigos de Dios, de la iglesia, son herejes. Pero también son enemigos de este pueblo, de su progreso, de todo lo que hemos hecho estos años. Se menciona que los sobrevivientes del linchamiento estuvieron presentes durante el rodaje y asesoraron tanto a Casals como a los actores en cuanto a lo sucedido. Ahora, conozcamos los hechos. 5 trabajadores de la UAP, la Universidad de Puebla: Julián González Báez, único sobreviviente; Ramón Gutiérrez Calvario, Jesús Carrillo Sánchez, Miguel Flores Cruz y Roberto Rojano Aguirre. Estos 5 jóvenes se dispusieron a ir de campamento al volcán de la Malinche, en el poblado de San Miguel Canoa, lugar donde pasarían un par de días. Su llegada al pueblo fue tormentosa literalmente, pues fueron sorprendidos por una fuerte lluvia que les impidió acampar y los orilló a buscar refugio en alguna casa cercana de la población. En su desesperación, buscaron refugio en la iglesia, encontrándose con el sacerdote de la población. Enrique Mesa, el párroco de Canoa y culpable de la masacre, no solamente se aprovechó de la ignorancia y fanatismo religioso de los habitantes del pueblo, sino que los manipuló para su propio beneficio. Debido a sus influencias en el gobierno poblano, el párroco tenía la libertad y el derecho de quitarle las tierras a los campesinos, con el argumento de entregárselas a Dios. El sacerdote usó la religión y el miedo para imponer su forma de pensar a los pobladores, asegurando que en aquel momento el mayor enemigo de Canoa era el comunismo, una ideología que, según el padre, representaba el infierno, el pecado, la anarquía y la muerte. Pero a todo esto, ¿qué es el comunismo? Es una ideología que nace como oposición al sistema capitalista instaurado en los países industrializados. Considera que el capitalismo profundiza las desigualdades sociales. Para ello, plantea que los medios de producción no estén en manos privadas, sino que sean del Estado, que repartirá de forma equitativa los bienes y servicios entre la población. Regresando a la historia, después de ser rechazados por el sacerdote por comunistas, se cruzan con Odilon García, que los invita a quedarse a dormir en casa de su hermano Lucas, uno de los pocos habitantes que cuestionaba los abusos del sacerdote de Canoa. Posteriormente comenzaron a sonar las campanas de la iglesia, así como también los altavoces colocados a lo largo y ancho del poblado, donde se escuchaban consignas como: llegaron los comunistas, ladrones, los asesinos ya están aquí, están saqueando las casas, robando los animales y ultrajando a mujeres y niñas. Cuando la horda llegó al lugar donde se encontraban los muchachos, ellos se percataron de una cosa: habían sido confundidos, o mejor dicho, convertidos en los comunistas del infierno, de los que tanto les había advertido a los pobladores el párroco. En el contexto de 1968, México pasaba por procesos, principalmente movimientos estudiantiles,
jóvenes que se manifestaban en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, exigiendo derechos civiles básicos, por lo que los jóvenes eran vistos como terroristas, personas que alteran el orden social y cuyos comportamientos son violentos, según lo transmitido por los medios de comunicación. En este año estaban a punto de realizarse las Olimpiadas del 68, por lo que grupos de estudiantes y trabajadores manifestaron su desacuerdo, ya que decían que el México real no era lo que se mostraba a nivel mundial. Estos factores definitivamente influyeron para que los pobladores se convencieran de realizar esas acciones violentas en Canoa. La masacre de Canoa fue el 14 de septiembre de 1968 y el 2 de octubre del mismo año acontecería la masacre de Tlatelolco. Desafortunadamente, los linchamientos en poblaciones rurales, la condena a los movimientos estudiantiles y sociales siguen ocurriendo en el México actual. ¿Y tú qué opinas? ¿Quien olvida su historia está condenado a repetirla?